Doctora Elian Carra, a propósito de la presentación de su libro, próximos a la celebración del Bicentenario, en Latinoamérica, ¿cómo está el tema de la identidad? ¿Quiénes somos nosotros, los indígenas? ¿Quiénes son los otros? ¿Cuál es la propuesta de su libro al respecto? Bueno, la propuesta del libro, la propuesta central, es que no lograremos nunca ser un país democrático a largo plazo, un país estable en cuanto a nuestras instituciones, si seguimos discriminando a una sección muy grande de la población peruana, que es la originaria, los pueblos indígenas. Es la propuesta básica, y en realidad demostramos a través del libro y a través de muchos ejemplos que el Estado peruano no sigue las propuestas que ha firmado como Estado. De las políticas públicas, digamos. Las políticas de Estado públicas. Por ejemplo, haber firmado el convenio 169 de la OIT. El Estado peruano lo firmó en el año 93. Recién implementamos la ley de consulta previa en el 2001. Y esto todavía no se da ni en las comunidades en términos concretos, porque no sabemos cómo clasificar los pueblos indígenas. Eso es a nivel de nación, de pueblo. Y en torno a esas políticas públicas aprobadas y suscritas, ¿qué tanto se ha avanzado, qué tanto se ha implementado, qué tanto se es coherente entre la aceptación del convenio y las políticas implementadas a la fecha, digamos? Bueno, yo creo que el hecho que el Estado peruano lo firmara es una apuesta democrática muy interesante, no podemos negarlo. El hecho que el Congreso votara a favor de la ley de consulta previa en el año 2011 también es una apuesta muy interesante. Pero el hecho es que no se implementa. Entonces quedamos a nivel de simplemente firmar papeles, o sea, o no creemos en las cosas que firmamos, o no queremos implementarlas porque molesta ciertos otros tipos de intereses. El hecho es que el Perú, según la CEPAL, que utiliza otra metodología que el INEI, según la CEPAL el Perú tendría, y eso es un censo del 2007, tendría y tenía en el 2007 una población de aproximadamente 25% de la población sería de origen indígena. El INEI, sin embargo, no le reconoce más que 15%, utilizando un solo indicador, que es el indicador de la lengua materna. Sabemos muy bien que esto no es suficiente, que en el ser indígena hay muchas otras cosas que lo definen como indígena. Uno es la relación con la tierra, esto es fundamental, con los recursos naturales que están en su tierra, con su biodiversidad, sus relaciones y sus lazos de parentesco, sus relaciones sociales, el uno con el otro, su autoidentificación como indígena, que es el indicador que utiliza la mayor parte de América Latina, más no el Perú. Entonces nos encontramos frente a una situación en que hemos firmado acuerdos, no sabemos cómo reconocer la población indígena. Es más, en la base de datos del Ministerio de Cultura no figura ni la población quechua. O sea, yo me pregunto, eso es extremadamente irónico. ¿Cómo podemos hablar de pueblos indígenas y no tener la población quechua hablante dentro de una base de datos indígenas? Los han desaparecido del mapa y solo quieren quedarse con la población amazónica, que llaman nativos, como si los otros no serían nativos. O sea, estamos dentro de una enorme confusión, que es una confusión lingüística, empieza por esto, pero termina con una confusión, yo creo a propósito, casi malintencionada, en la implementación de políticas públicas. Eso es lo que tenemos. Entonces no le damos el derecho a la consulta previa a todos los pueblos indígenas de la sierra, que es una aberración, y a muchos otros pueblos que sí son indígenas. Puede ser que hay comunidades campesinas en la costa que se identifiquen como indígenas, y lo son por sus formas de interacción, de interactuar entre sí, no solo la gente que habla un idioma indígena es indígena. Esto es muy limitado. Entonces el libro va a través de una serie de propuestas y ve cómo el Estado peruano, desde Velasco probablemente, hablamos un poquito de Leguía también, las propuestas de Leguía en cuanto al ser indígena, que eran muy paternalistas, y atravesamos los diferentes gobiernos desde Velasco hasta hoy día. Y vemos las propuestas que los diferentes gobiernos han hecho, cómo las han aplicado,
y cómo los gobiernos que siguen, eso es particularmente cierto desde el año 2006, se han alargado para eliminar toda forma de institucionalidad indígena, que no tengan representación dentro del Estado y dentro del legislativo. Y esto es una confiscación de derechos humanos, que hemos aprobado como nación y no respetamos. El tema, por ejemplo, de la titulación, el reconocimiento de estos derechos, ¿no debería ser más tangible, menos retórico? Sí, por supuesto, hay que terminar de titular todas las comunidades indígenas o campesinas, o sea, como se llamen. Estos son procesos que han empezado desde hace mucho tiempo, pero no terminan, y no terminan justamente por el mismo tema, no se sabe definir la condición indígena. Entonces no saben a quién titular y a quién no titular. Hay particularmente una enorme confusión en el momento en que Velasco le quita el término indio, le pone el término campesino, y de campesino muchas comunidades aprecian muchísimo que se llamaran campesinos en vez de indio, porque indio era terriblemente peyorativo desde los tiempos de la colonia. Y hoy día se utiliza a nivel internacional el término pueblo originario o indígena, según. Y un poco la constitución peruana y las leyes peruanas juegan con todas estas palabras lingüísticas, para no decir realmente quién es quién es nativo, quién es autóctono, quién es campesino. No es exactamente la misma cosa, son pueblos indígenas, pero no lo quiere reconocer. Entonces esa ambigüedad crea una situación de no reconocimiento. Por eso en mi libro lo llamo el Perú invisible, porque es obvio que los indígenas están con nosotros en Lima, están con nosotros en San Juan del Lurigancho, que es, de acuerdo a las estadísticas de la CEPAL, el distrito del Perú con mayor cantidad de quechua hablantes. Y eso es muy interesante. O sea, el proceso de migración ha llegado a ser de que los distritos con mayor presencia de quechua hablantes, otros idiomas indígenas, están ahora en Lima. Y eso favorece evidentemente tal vez su poder de negociación con el Estado. Les da una presencia mucho más real. Entonces, ¿cómo comenzaríamos a allanar una salida a estas falencias, a esta situación? Si ya están las políticas públicas, están, digamos, afirmadas, está pendiente el reconocimiento de la propiedad, ¿qué otros espacios habría que crear dentro del Estado, la sociedad civil, para ir superando esta condición, esta limitación? Bueno, hay que restablecer primero la institucionalidad indígena que teníamos en INDEPA y que tenía el derecho por decreto de estar sentado en el gabinete ministerial y opinar sobre los temas que le competen. Esto ha desaparecido. ¿Desde qué fecha? Desde el 2007. No ha desaparecido en términos de ley, porque nadie se ha atrevido a decir, ya no quiero que exista INDEPA. Deróguese, no hay. No hay un deróguese. Legal, pero sí de hecho. Hay, de hecho, y en la práctica ha habido un intento a partir del 2007 de sacarlos de la PCM donde estaban para volver a ponerlos en el ministerio, en los sótanos del Ministerio de la Mujer. Luego ocurre el tema de Bagua, con sus atrocidades y su total no entendimiento de la situación de los indígenas en Bagua, de la titulación de tierras, se entra concesiones, proyectos de concesiones petroleros sin consultar con nadie. Ok, el tema de Bagua lo conocemos. Lo que están reclamando ahora los indígenas es una institucionalidad y una representación, sea con un regreso del INDEPA, sea con la puesta en marcha de un ministerio que sea manejado por ellos y que tenga representación en todas las discusiones del gabinete ministerial. Y con un presupuesto, porque lo que se ha hecho con INDEPA es se le ha sacado su presupuesto. Entonces es muy astuto. No se le deroga con un proyecto de ley, pero se le saca todo su financiamiento y no se le empodera con el derecho de emitir sus propias leyes y sus propios proyectos. Entonces esto, desde el año 2007, se ha ido empeorando hasta hoy día. Y en esa línea de rehabilitación del INDEPA en términos operativos, el gobierno que lo ha derivado ahora
no da una muestra clara de ser coherente, por ejemplo, con este contexto que ahora se está llevando en Lima de la COP20 y todos los elementos colaterales, por decirlo de alguna manera? Esto es una muy buena pregunta. Evidentemente los pueblos indígenas, con la relación afectiva que tienen con sus tierras, con sus animales, con sus plantas y sus recursos, están íntimamente ligados al tema del medio ambiente. Pero sin embargo no lo relacionamos. Yo no veo que hayan tenido en la mesa directiva una presencia fuerte. Le he leído en los periódicos, no sé si será cierto o no, que ha tratado de ir Pizango y que no le han dado traducción. O sea, hay un sabotaje casi constante de las propuestas indígenas a nivel nacional. Digamos que siguen siendo invisibles en todos los aspectos. Y además se ponen en compartimentos aislados todos los temas que están íntimamente relacionados y que para tener fuerza tendrían que estar relacionados. Uno es el Ministerio de Cultura, y no tiene absolutamente nada que ver con el tema indígena, al contrario, lo ha empujado, está sin presupuesto. El otro son las políticas públicas de la consulta previa que no se está dando. El tercero es sí, nos estamos preocupando enormemente por el medio ambiente, hay deshielo, el agua está ahora aumentando pero se está yendo al mar, no hacemos represas. Los peruanos han sabido hacer represas y ingeniería hidráulica desde miles de años. Hoy día no sabemos hacerlo. Y sin embargo las comunidades campesinas siguen funcionando con su propia tecnología desde siglos, la misma tecnología hidráulica. Y estamos en un momento muy decisivo para seguir funcionando dentro de nuestra biodiversidad, y de ahí depende nuestra propia sobrevivencia. Y los indígenas es el grupo poblacional en el mundo que mejor nos está mostrando cómo comportarnos como seres humanos. En estos días estamos próximos a cambiar las autoridades regionales, nos toca un siguiente año electoral. ¿Qué habría que andar para que comenzara a superar esta condición de indefinición de los derechos indígenas? Capacitación, número 1. Entrega de saberes, capacitación, hasta los presidentes regionales o gobernadores, como se van a llamar, a todos los niveles. Diseño de proyectos y programas con sensibilidad multicultural. Diálogo multicultural, cuando hay departamentos donde casi la mayoría de la población es indígena o descendiente de indígenas. Y, en fin de cuentas, mayor auditoría y estar haciendo seguimiento y monitoreo del impacto de estos proyectos. Si hacemos elefantitos blancos, entonces se tiene que denunciar y se tiene que sacar este gobernador, porque no sabe cómo usar los cánones. El mayor problema que vamos a tener ahora, después de estas elecciones, es cómo repartir mejor los cánones, particularmente el canon minero y particularmente en la serranía, que es el mayor problema. ¿Y dónde pueden ubicar su libro? ¿Cómo es el tema? Bueno, les invito a leer mi libro que se llama El Perú Invisible, en busca de los derechos indígenas en tiempo de democracia y globalización. Es un libro que consta de 7 capítulos y una gran sección de recomendaciones. Lo podrían evidentemente ubicar en las bibliotecas en Lima, en las librerías, pero también quiero decirles que les invito a seguirme en mis Facebook, Elian Carp-Toledo, que es un Facebook de personaje público, donde podemos seguir las discusiones sobre las recomendaciones, sobre cómo implementar el cambio que estoy proponiendo acá. Y por supuesto, bienvenidos los comentarios, las críticas, las propuestas. También lo que quiero decir es que estaremos de vuelta visitando todos los diferentes departamentos del Perú donde hay universidades, haremos presentaciones y dejaremos una cierta cantidad de libros gratuitos en las universidades. Entonces, a leer y comentarios y propuestas y difundimos para que este Perú sea de todos nosotros finalmente.